tengo este vestido para tejerlo. Me lo han pedido. Lo hice en la combinación de 2 colores. Es talla de 3 a 4 años con 150 gramos de hilo. Este es el hilo que estoy usando para tejer el vestidito. Es hilo cristal. El blanco también es hilo cristal porque lo estoy haciendo en 2 colores. El gancho es 2.25 milímetros. Este hilo es verde, es un poco más claro que como se ve en el video, es un color muy bonito, verde número 69. Si gustan visitar mi página, ahí lo tengo disponible desde 200 gramos hasta 1000 gramos. Aquí le muestro el cono completo, estos son 1000 gramos. Aquí también tengo las bolas de 200 gramos cada una. Usted puede ordenar las cantidades que necesite. Abajo en la cajita de información del video, ahí les voy a dejar el enlace de la tienda para que la visiten y vean toda la variedad de colores nuevos que tengo. Le voy a dar la medida que tengo con estas vueltas, así como está el tejido. Aquí son 12 pulgadas, que son 30 centímetros y medio. Aquí de largo, del hombro hacia abajo, son 7 3/4 de pulgada, que vienen siendo más o menos 20 centímetros. Y de ancho en esta parte, 11 pulgadas y media, que son 29 centímetros. Aquí le voy a dar lo ancho del hombro, son 3 pulgadas, 1/4, que son 8 centímetros y medio. Aquí tenemos 5 pulgadas, que son 12 centímetros y medio. Tengo 128 cadenas para empezar el cuello. Aquí voy a deslizarlo en el primer punto de cadena. Para empezar la primera vuelta, una cadena y medio punto en el mismo espacio, 2 cadenas, paso un punto de cadena y en el siguiente, en este mismo espacio, voy a tejer 2 puntos altos, los voy a cerrar en un solo punto. Dos cadenas, paso un espacio de cadena y medio punto. Así vamos a repetir 2 cadenas, un punto de cadena en el siguiente, los 2 puntos altos sin cerrar. Aquí tengo el primero, el segundo en el mismo punto, lo cierro en un solo punto y 2 cadenas y paso de nuevo un espacio de cadena, medio punto, 2 cadenas, paso un espacio de cadena y repito los 2 puntos altos, dos cadenas, paso un punto y medio punto. Así voy a tejer toda la vuelta repitiendo estos mismos grupos. Termino la primera vuelta, tejo las 2 cadenas, paso un punto, medio punto, 2 cadenas, paso un punto, los 2 puntos altos, un punto alto en el primer medio punto y los cierro junto con los 2 puntos altos y ahí está la primera vuelta terminada. Empiezo la segunda vuelta, voy a tejer una cadena y le voy a dar vuelta al tejido. La primera vuelta que se tejió está al lado derecho y esta segunda vuelta se va a tejer al lado revés. Aquí tengo la cadena, medio punto, y se van a tejer 5 cadenas y medio punto arriba de los 2 puntos altos
5 cadenas. Aquí tenemos el grupo de 2. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Termino la segunda vuelta. Aquí tengo los lacitos de 5 cadenas, 2 cadenas y un punto alto en el primer medio punto. Ahí tenemos el último lacito. Le voy a dar vuelta al tejido para tejer la tercera vuelta al lado derecho con una cadena y medio punto. Enseguida 2 cadenas, 2 puntos altos en el medio punto. Lo cierro en un solo punto, 2 cadenas en el mismo espacio, 2 puntos altos, lo cierro en el mismo punto, 2 cadenas en el mismo espacio, 2 puntos altos, 2 cadenas y medio punto en el siguiente lazo. Ahí tenemos un grupo de 6 puntos altos separado de 2, 2, 2 y 2 cadenas. Aquí estamos empezando la vuelta 3 en este medio punto y esto lo vamos a seguir tejiendo cada 7 grupos de 2 puntos altos. Aquí empiezo con 2 cadenas y en el medio punto el grupo de 2. Así como la primera vuelta, así vamos a tejer 7 grupos en el medio punto, los 2 puntos altos, 2 cadenas. Aquí tengo los 7 grupos. Voy a repetir este grupo, las 2 cadenas y en el medio punto el grupo de 6 y así vamos a continuar. Este es el primer lado que se está tejiendo. Vamos a repetir 3 veces más este espacio. Aquí voy a cerrar la vuelta 3, tengo los 2 puntos altos, los voy a cerrar en el medio punto con un punto alto. Aquí está el punto alto, lo cierro y ahí está la vuelta 3. Se va a repetir la segunda vuelta, una cadena, vuelta al tejido, medio punto, 5 cadenas y medio punto en cada grupo de 2. Toda la vuelta vamos a tejer en esta misma forma. Termino la vuelta 4 repitiendo la vuelta 2 y termino igual con 2 cadenas, un punto alto en el medio punto y ahí tenemos la vuelta 4. Empiezo las 5 con una cadena, le doy vuelta, medio punto, 2 cadenas y se teje en el medio punto el grupo de 2, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, el grupo de 2, 2 cadenas y medio punto y así seguimos en cada medio punto el grupo de 2
con el espacio de 2 y 2 cadenas. Termino la vuelta 5, tengo los 2 puntos altos. En el medio punto dejo el último punto alto y así cierro la vuelta. Cuando estamos tejiendo la primera, segunda y tercera vuelta, estamos tejiendo al lado derecho del tejido y tejimos la 2 y la 4 al lado revés. Voy a tejer la 6 al lado revés, una cadena, le doy vuelta y medio punto, 2, 3, 4, 5 cadenas y el medio punto arriba de cada grupo de 2, las 5 cadenas y el medio punto. Así tejemos la vuelta 6 hasta llegar al medio punto. Termino la vuelta 6, tejo 2 cadenas y el punto alto en este primer medio punto, y ahí tenemos la vuelta 6. La vuelta 7, una cadena, le doy vuelta en este mismo punto, medio punto, 2 cadenas, en el medio punto el grupo de 2, 2 cadenas, medio punto. Aquí tenemos este grupo de 2 que va en la esquina, en medio del grupo de 3. Aquí vamos a tejer este mismo grupo de 6 en el medio punto después de las 2 cadenas. Dos cadenas y medio punto, 2 cadenas y el grupo de 2. Así vamos a seguir. Aquí está la esquina. Así vamos a tejer en cada esquina. Esta es la siguiente. Y aquí en los lados, para llegar a cada esquina, se va a tejer la vuelta 5, se va a repetir. Termino la vuelta 7, 2 cadenas, el grupo de 2, el punto alto en el medio punto, y ahí está terminada la vuelta 7. La vuelta 8, una cadena, le doy vuelta al tejido y medio punto, y vamos a repetir la vuelta 2 con los lacitos de 5 cadenas y el medio punto arriba de cada grupo de 2. Termino la vuelta 8, tengo las 2 cadenas después de los lacitos de 5 cadenas, el punto alto en el medio punto, y ahí está la vuelta 8 terminada. Se empieza la vuelta 9 con una cadena, le doy vuelta, el medio punto. En esta vuelta vamos a tejer los grupos de 2 y estamos al lado derecho del tejido. Aquí vamos a repetir la vuelta 5, que es esta, con los grupos de 2 puntos altos en cada medio punto, las 2 cadenas, y este es el primer medio punto, las 2 cadenas y el medio punto en el siguiente lacito. Aquí empezamos la vuelta 9. Vamos a seguir repitiendo la vuelta 5, la 6, la de los lacitos de 5 cadenas,
las 7 del grupo de 2, tejiendo estos 3 en cada esquina en la vuelta 7. La vuelta 8, lacitos de 5 cadenas. Empezamos de la 9 en adelante, repetimos de las 5 a la 8. Terminé la vuelta 13 y estoy empezando la vuelta 14 en este punto. Aquí llego a la primera esquina. Vamos a seguir para separar la manga y tejo 7 cadenas. Paso el espacio de la manga en la siguiente esquina, aquí a la mitad de los 3 grupos, el medio punto, y sigo con las 5 cadenas y el medio punto. La siguiente esquina vamos a hacer lo mismo de la manga, las 7 cadenas, y terminamos en este medio punto en la vuelta 14. Terminé la vuelta 14, los espacios de 5 cadenas. Aquí en los lados tiene 7 cadenas. Aquí está a la mitad de la esquina, igual en el siguiente lado, y ahí está la parte de arriba. Voy a tejer 7 vueltas debajo de los brazos, repitiendo las mismas vueltas que se han estado tejiendo. Aquí ahorita les indico cómo vamos a tejer la vuelta en las 7 cadenas. Se empieza y se termina igual que las vueltas anteriores. Aquí tengo para empezar la vuelta 15, así se termina. Le tejo la cadena y le doy vuelta. Aquí está al lado derecho el tejido, y empezamos igual el medio punto, las 2 cadenas y el grupo de 2, y así seguimos hasta el espacio de cadena. Llego al espacio de cadena, 2 cadenas y paso un punto. En el siguiente medio punto, 2 cadenas, paso un espacio, y en el siguiente el grupo de 2. Esto es como si fuera la cadena de inicio en el cuello. 2 cadenas, paso un punto y medio punto, 2 cadenas, y arriba del grupo de 2, que es donde está el medio punto, los 2 puntos altos. Y ahí nos queda el espacio de cadena terminado. Y así seguimos toda la vuelta tejiendo en esta misma forma la siguiente cadena de la manga. Estamos al lado revés del tejido. Le voy a dar vuelta. Aquí tengo la blusita. Al lado derecho ya tengo el tejido para empezar la primera vuelta de la faldita. Aquí corté el hilo y estoy colocando el segundo color en este mismo espacio para empezar la vuelta de base. Tejo 3 cadenas, 5 puntos altos, aquí tengo un total de 6 puntos altos. En el medio punto tejo un punto alto y 6 puntos altos en cada lacito. Se van a tejer los 6 puntos altos y el último en el medio punto, y así vamos a repetir en cada lacito. 6 puntos altos y uno en cada medio punto. Voy a terminar la vuelta de base. Aquí tengo los 6 puntos altos y en el medio punto el punto alto, y deslizo en la tercera cadena, y ahí está la vuelta de base. Empiezo la primera vuelta. Voy a tejer 3 cadenas para el primer punto alto. En el mismo punto un punto alto, una cadena. En el siguiente punto
2 puntos altos, una cadena, en el siguiente 2 puntos altos. Aquí tenemos un grupo de 6 puntos altos, 5 cadenas y paso 2, 1, 2, en el siguiente un punto alto sin cerrar, un punto alto sin cerrar, paso 3, 1, 2, 3, 2 puntos altos sin cerrar, ahí tengo 4 puntos, los cierro y una cadena, 5 cadenas, paso 2 puntos y repito el grupo de 6, este mismo donde empezamos la primera vuelta. Hasta este punto de cadena vamos a repetir pasando 2 puntos y 2 puntos y aquí 3 puntos. Aquí tengo los dos grupos de 2 puntos altos y 3 puntos, una cadena y 5 cadenas. Deslizo en la tercera cadena. Ahí está la primera vuelta. Empiezo la segunda en este mismo punto, 3 cadenas, en el mismo punto un punto alto, en el siguiente 2 puntos altos, dos cadenas, 2 puntos altos, dos cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, dos puntos altos, seis cadenas, y repito los mismos puntos, 2 en un solo punto, 2 en un solo punto, dos cadenas, 2 puntos altos, dos cadenas, 4 puntos altos, 2 en cada espacio, y se repiten las 6 cadenas y se empieza a tejer los mismos puntos de los puntos altos en la vuelta 2. Termino la vuelta 2 con 6 cadenas y deslizo en la tercera cadena. Así como terminé esta vuelta, se van a terminar las siguientes vueltas. Tengo 16 motivos. Voy a empezar la vuelta 3, así se van a empezar las siguientes vueltas. Y tejo 3 puntos altos. Tres cadenas, los 2 puntos altos, tres cadenas, 4 puntos altos, tres cadenas,
En el lazo de 6 cadenas medio punto, 3 cadenas, los 4 puntos altos, tres cadenas. En este vamos a tejer diferente a este motivo que tenemos aquí. 2 puntos altos en el mismo punto, 2 puntos altos en el mismo punto, 3 cadenas, los 4 puntos altos, tres cadenas, medio punto, 3 cadenas y el punto alto. Aquí donde tenemos el punto alto vamos a empezar a repetir desde este grupo. Igual este espacio con este espacio es el mismo y este grupo es diferente a este. Así vamos a repetir en la vuelta 3. Termino la vuelta 3. Aquí tengo los grupos. En este tengo 4 puntos a la mitad, 2 y 4, y el que sigue son 2. Deslizo en la tercera cadena y ahí termino la vuelta 3. Empiezo la 4, tres cadenas, los 2 puntos altos, los cierro en un mismo punto, 3 cadenas, 4 puntos altos, cuatro cadenas, cuatro puntos altos, 3 cadenas, 4 puntos altos, 3 cadenas y 4 puntos altos, 4 cadenas, y empiezo con el siguiente grupo. Este es el primer grupo con 2 en un solo punto y el siguiente con 4 puntos altos. Así repetimos para tejer la vuelta 4. Terminé la vuelta 4 con las 4 cadenas. Aquí están los dos motivos anteriores. Empiezo la vuelta 5, 2 cadenas, el siguiente punto alto. Estos dos puntos en la siguiente vuelta los vamos a tomar como un solo punto, 2 puntos altos, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, 2 puntos altos, los últimos 2 puntos hacemos una disminución, los 2 puntos cerrados en un solo punto. Igual este punto lo vamos a tomar como un solo punto. Aquí voy a continuar con 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas. Este siguiente motivo lo vamos a tejer diferente. Los 4 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo punto, una cadena, 2 puntos, una cadena, en el siguiente 2 puntos, 3 cadenas,
los 4 puntos, 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas y empiezo a repetir el primer motivo que se tejió desde este punto. Estos dos se tejen, este es el primero sin cerrar porque aquí tenemos que tener una disminución, así como les mencioné en estos dos puntos donde empecé la vuelta, y aquí igual 2 puntos cerrados en un solo punto, y esto es lo que vamos a repetir en la vuelta 5. Termino la vuelta 5, aquí tengo las 3 cadenas, arriba de los 2 puntos voy a deslizar, ahí tengo la vuelta terminada, y empiezo la vuelta 6 con 3 cadenas, 2 puntos altos, 3 cadenas, en el siguiente grupo tres puntos altos, 4 cadenas, en el punto alto, 2 puntos altos, 4 cadenas, 2 puntos altos sin cerrar, dos puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos en el siguiente, en el mismo punto, un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto, 2 puntos altos en el mismo espacio, 3 cadenas, 2 puntos altos, 2 puntos altos sin cerrar, ahí lo cierro y empiezo a repetir 4 cadenas en el punto alto, 2 puntos altos, 4 cadenas, en este siguiente motivo empiezo a repetir desde el inicio de la vuelta 6. Esta es la vuelta 6 que ya terminé. Aquí están los últimos dos motivos. Estas son 3 cadenas, 4, 4, 3, 2, 2, 3 y 4 y 4. Aquí en la vuelta 6 deslicé en la tercera cadena después de las 4 y empiezo la vuelta 7 con 3 cadenas, 2 puntos altos, paso el espacio de cadena y de nuevo los 3 puntos altos, cinco cadenas, en cada punto alto 2 puntos altos,
5 cadenas, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 cadenas, en cada punto 2 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 puntos altos, y repito, 5 cadenas, en cada punto 2 puntos altos, 5 cadenas, y empiezo a repetir el siguiente motivo. Aquí empezamos la vuelta 7, son 3 y 3 puntos altos, 5 cadenas, 4 puntos altos, 5 cadenas, 3 y 3 cadenas, y 5 y 5 cadenas. Esto es lo que vamos a repetir desde este punto hasta este espacio de cadena. Termino la vuelta 7. Aquí tengo los últimos 2 motivos. Este es uno y este es el anterior, y aquí se va formando un motivo nuevo en estos grupos de 4. Este se va formando en medio de estos dos. Ahí están igual aquí 2 motivos y este es uno. Tengo las 5 cadenas y deslizo en la tercera cadena y empiezo la vuelta 8 con 2 cadenas, un punto alto, dejo abierto los 2 puntos, paso este punto alto y en el que sigue dejo el punto alto, 2 puntos altos, aquí van a ser 4, deslizo y ahí está cerrado, 5 cadenas, dos puntos altos, en el mismo punto, una cadena, un punto en cada espacio, una cadena, 2 puntos en el mismo espacio, 5 cadenas, en este punto voy a tejer 2 puntos altos, paso un punto y paso el siguiente, se pasan 2 puntos sin tejer, un punto alto y el siguiente un punto alto, ahí cierro, 5 cadenas, en el siguiente punto 2 puntos altos, en el mismo espacio una cadena, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos en el mismo espacio, 5 cadenas, igual aquí vamos a tejer 2 puntos altos sin cerrar, pasamos 2 puntos, los siguientes 2 puntos altos y cierro y sigo con 5 cadenas, y aquí vamos a empezar
a repetir. Aquí empezamos la vuelta en este grupo de 4 cerrados en un solo punto, 5 cadenas, 5, 5, 5 y 5 cadenas. Y este abanico es el mismo que tenemos acá. Ahí está, 2 puntos, una cadena y una cadena. Estos dos van sin espacio de cadena. Esto es lo que vamos a tejer en la vuelta 8. Recuerden que aquí se está empezando la vuelta con 2 cadenas. Aquí terminé la vuelta 8 con 5 cadenas y deslicé arriba de los 4 puntos altos. Aquí les voy a indicar cómo vamos a continuar tejiendo los motivos. Este motivo lo voy a identificar como el 1 y este el 2. El 1 ya saben cómo tejerlo. Aquí tiene la forma de cómo se está tejiendo y este es el 2. Voy a continuar en la siguiente línea de motivos tejiendo solamente este motivo. Aquí está todo la forma que tiene esta primer línea, tiene demasiado volumen. Aquí en la vuelta 8 ya estamos repitiendo la primera vuelta. Vamos a repetir del motivo 1 desde la vuelta 2 hasta la vuelta 8. Aquí para empezar la vuelta 9, los puntos de cadena, vamos a deslizar. Deben de ser 5 puntos deslizados sobre los puntos de cadena, uno más hasta este primer punto alto y empiezo. En esta forma se va a repetir con 3 cadenas. Es nada más ir viendo el motivo anterior que ya tejimos. Aquí tenemos estos 6 puntos, estos ya los tejimos. Estamos haciendo esta segunda vuelta, la vamos a repetir. Voy a hacer este inicio para que tengan la base. Dos cadenas, los 4 puntos altos, aquí estamos en este, los 4 puntos altos, y para continuar en el siguiente vamos a tejer 6 cadenas. Y seguimos repitiendo este mismo espacio como está en la vuelta 2. Esta es la vuelta 2. Aquí tejimos igual 6 cadenas. Ahí está. Vamos a continuar repitiendo este espacio y ya todos los siguientes espacios así como están aquí en este, 3 y 3 cadenas, las 4 cadenas. Aquí en este igual son 3 y 3 cadenas, 5 y 5 cadenas. Tejí hasta la vuelta 36, repitiendo la última vuelta, la 8 de repetición. Aquí está donde cerramos cada motivo y tenemos el siguiente con estos puntos. Aquí voy a tratar de tejer una vuelta más de punto alto y después la segunda vuelta para terminar la orilla. Tejí los mismos motivos repitiendo la línea 2. Ahí lo tenemos. Usted puede seguir repitiendo lo largo que necesite. Una cadena, medio punto, 3 cadenas. En cada punto alto vamos a tejer
2 puntos altos en el mismo espacio con una cadena de separación, una cadena en cada punto alto, los 2 puntos, una cadena, y tenemos el último punto alto, 3 cadenas, y el medio punto arriba de los 4 puntos altos, 3 cadenas, y seguimos con el siguiente motivo o abanico para terminar en esta forma la orilla en esta última vuelta, que es la 37. Aquí termino la vuelta 37, tengo las 3 cadenas y deslizo en el medio punto, y aquí empiezo la orilla con una cadena y deslizo, una cadena y deslizo, en cada punto alto deslizo y una cadena. Aquí tenemos una cadena de separación, igual también la cadena y deslizo. Aquí tenemos 3 cadenas y voy a deslizar 3 puntos por debajo de la cadena. Aquí la cadena y paso el medio punto y sigo. Este es el último y sigo en los demás espacios. Así como tejí esto, vamos a continuar repitiendo esta última vuelta, que es la 38. Aquí está terminada la orilla de la falda. Sigo en el cuello tejiendo una vuelta de medio punto con el mismo color de la falda, en el espacio de cadena medio punto, en el lacito del medio punto, en la cadena y en el grupo de 2. Es punto por punto un medio punto. Después de la vuelta de medio punto se teje la orilla igual que la falda, la cadena y el punto deslizado en cada espacio, y así le damos la terminación al cuello. Terminé la orilla del cuello. Aquí en cada esquina se le tienen que disminuir 3 puntos, pasando 3 veces un punto en cada esquina para que forme el cuello en forma de cuadro, que siga esa misma forma que ya tiene. Le tejí también un cordoncito con base de cadena a la medida que se necesite, y tejí 4 vueltas de punto deslizado sobre la base de cadena. Empecé y terminé en el mismo lado para cambiarle, y quiero algo diferente. Aquí le voy a terminar las puntas para que tenga mejor vista en este lado. Vamos a seguir con la manguita. Aquí ya tengo terminada este lado. Ahorita la vamos a empezar. Aquí está el espacio de la manga. Esta es la parte de abajo. Esta es la cintura. En este lado aquí anudo el hilo. Les muestro. Aquí tenemos estos 2 grupos que hacen esquina. Es una cadena y medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, y aquí tenemos 2 lacitos en la parte de abajo. Voy a seguir con 5 cadenas en cada grupo de 2. Vamos a tejer el medio punto
Es como las vueltas anteriores, así vamos a seguir tejiendo toda la vuelta hasta estar en este punto, en este último grupo de 2. Aquí es donde empezamos. Termino la primera vuelta de la manga, tengo 2 cadenas, aquí están los lacitos de 5 cadenas y se teje un punto alto en el primer medio punto de la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta con medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto. Aquí estamos en la esquina, esta es la parte de abajo. Apenas vamos a empezar en este lado, de abajo hacia arriba, 2 cadenas y medio punto, 2 cadenas, y aquí se teje el primer grupo de 2, cadenas, en cada medio punto se teje el grupo de 2. Aquí está lo que se tejió. Aquí empezamos en este medio punto y vamos a terminar de tejer esos mismos espacios que tenemos aquí hasta este último medio punto. Termino la segunda vuelta, 2 cadenas, el grupo de 2, dos cadenas, y aquí tenemos el primer medio punto de la segunda vuelta y deslizo, y ahí quedó la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta con 4 cadenas, en el medio punto un punto alto, una cadena, en el medio punto un punto alto. Aquí sin cadena de separación, en el medio punto un punto alto y medio punto arriba de los 2 puntos altos. Aquí empezamos la tercera vuelta en estas 4 cadenas, 5 cadenas, y vamos a ir tejiendo todos los puntos de 5 cadenas cada lacito, y arriba de los 2 puntos altos el medio punto. Así vamos a tejer hasta estos 2 últimos espacios que tenemos aquí para terminar la vuelta 3. Termino la vuelta 3, tengo los 5 puntos de cadena, el medio punto, y deslizo en la tercera cadena, y ahí está terminada la vuelta 3. Para empezar la vuelta 4 voy a darle vuelta al tejido para deslizar hacia atrás un punto de regreso, y empiezo 3 cadenas para el primer punto alto, cierro 2 puntos, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, en este medio punto tejo el grupo de 2, y así ya vamos a tener la siguiente vuelta continua, las 2 cadenas, y seguimos repitiendo estos mismos espacios para terminar la vuelta 4. Aquí termino la vuelta 4, deslizo, y ahí tengo
los espacios ya terminados, empiezo con una cadena medio punto y repetimos la vuelta con los lacitos de 5 cadenas en cada espacio. Tejí 8 vueltas para la manga. Aquí les muestro los puntos. Esta es la primera vuelta de los lacitos de 5 cadenas. Este que tengo aquí de 2 y 2 cadenas y 2 cadenas es la vuelta 2, la 3, 4, esta de punto alto. Esta de los lacitos de 5 cadenas es la vuelta 5, 6, 7 lacitos de cadena y la 8. Y tenemos 8 vueltas en total en la manga. Y voy a contar los grupos de 2 empezando en este. Aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 grupos de 2 puntos altos. Aquí voy a deslizar el punto después de las 2 cadenas con el segundo color para tejer la orilla, la misma que tiene el cuello y la falda. Es una cadena y 2 medios puntos en cada lacito de 2 cadenas. Es lo que vamos a tejer en esta vuelta de la orilla. Así vamos a continuar para terminar esta vuelta de medio punto. Aquí termino la vuelta de medio punto, deslizo en el primer medio punto y empiezo una cadena y en este mismo punto deslizo una cadena. Tengo 2 puntos deslizados, 3, 4 y 5. Aquí voy a pasar un punto, una cadena, en el siguiente deslizo y tejo de nuevo 5, 2, 3, 4 y 5. Y paso un punto después de la cadena y empiezo a contar 5 y paso un punto, porque de otra manera nos va a quedar demasiado ancha la orilla. Así terminamos la manga con esta vuelta. Ahí está la manguita, está ya lista. Perdí las puntas y me falta colocarle estas maripositas. Le voy a poner 3, me falta una. Ahí ya tiene las 3 maripositas. Usted le puede poner cualquier otro adorno. Espero que le haya gustado. Suscríbase, es muy importante para que tenga los siguientes proyectos que tengo. Gracias, un abrazo, bye bye.